Transferencia de embriones, técnica tan fácil como la inseminación artificial. En este video aprenderás los pasos para realizar de forma correcta la transferencia de embriones, el cual tiene como fin ayudar al productor ganadero en el tema del mejoramiento genético de los vacunos, integrantes del hato. La base de esta técnica reproductiva es contar con una buena vaca receptora, es decir, que la vaca seleccionada para ser receptora de los embriones no debe tener en su historial complicaciones en los partos, ni haber presentado abortos, debe estar en excelente condición corporal. Otro aspecto de mucha importancia es que, 7 días previos a la transferencia, debe de haber presentado celo, ya sea por sincronización a tiempo fijo o de forma natural. Los pasos correctos para realizar la transferencia de embriones exitosa. 1. Realizar la identificación, si la vaca cicló de forma adecuada y por cuál ovario fue la ovulación. 2. Realizar la identificación, ver en qué canasta se ubica el embrión, que será transferido al termo de nitrógeno. 3. Proceder a realizar la descongelación de la pajilla con embrión, se aconseja que se realice durante 30 segundos a 35 grados centígrados, posteriormente se retira y seca la pajilla del embrión. 4. Se procede a la introducción de la pajilla con el embrión en la pistola, que se utilizará para la transferencia, y proceder a retirar la tapa. 5. Proceder a la colocación de la funda de transferencia. 6. Proceder a la introducción de la pistola por la vagina de la novilla o vaca. La inclinación debe ser aproximadamente a los 30 grados. Esto es realizado con el fin de evitar el meato urinario del vacuno. 7. Se debe pasar con suavidad con la pistola a través de los 3 anillos del cérvix hasta ubicar o llegar al útero y direccionar la pistola hacia el cuero, en el que se procederá a depositar el embrión, lo más craneal posible. Se debe atravesar el cérvix hasta llegar al útero. 8. Proceder a la implantación del embrión en el cuerno opuesto al ovario, por el cual la novilla o vaca ovuló en el ciclo. 9. Proceder a retirar la pistola. 10. Proceder a la estimulación del clítoris de la vaca o novilla. 11. Registros. Anotar hora, fecha, número de vaca o novilla receptora, referencia del embrión y cuerno, donde fue realizado el implante del embrión. Si el productor ganadero realiza estas recomendaciones, la inversión realizada surtirá frutos positivos. Recuerde que con la técnica reproductiva de la transferencia de embriones, en tan solo una generación el productor ganadero tiene la oportunidad de renovar su ganado y por consiguiente mejorar los ingresos económicos del hato.